con la programación, pero bueno, avanzaremos. Trataremos de adecuarnos digamos, a lo que está programado de acuerdo al sílabus. Ustedes están viendo, digamos, ahí en la diapositiva, ¿no? A dos grandes cirujanos del siglo pasado que le dieron, digamos, toda la estructuración científica experimental de la cirugía moderna. Muchas de estas cirugías, como técnica, llevan su nombre. No tanto Teodoro Billroth como Kocher son considerados como los padres de la cirugía moderna. No, un momentito, por favor. Shalom. Entonces, estos dos cirujanos fueron los que idearon todas las técnicas quirúrgicas que hay con relación a la cirugía non gastroduodenal, ¿no? Como les vuelvo a repetir, muchos de las cirugías llevan sus nombres, pero empezaremos viendo, digamos, una de las principales técnicas que había en la antigüedad era, digamos, la vagotomía troncular, ¿no? Y este es, digamos, un esquema en el cual se ve, digamos, el vago anterior izquierdo y el vago posterior derecho. Ellos controlan prácticamente todo el accionar fisiopatológico del movimiento de la peristalsis. O sea, controla las contracciones tónicas, las básicas, controlan también el relajamiento del píloro para hacer vaciamiento gástrico, ¿no? Y, digamos, esta peristalsis aumentado, digamos, por los plexos dientéricos y Auerbachs hacen, digamos, que los nutrientes viajen. Esta es como una introducción de la fisiopatología que vamos a ver posteriormente, ¿no? Antiguamente una de las técnicas quirúrgicas que había para reducir la incidencia y la prevalencia del síndrome ulceroso, tanto de la úlcera duodenal como de la úlcera gástrica, era el hacer la vagotomía. Y hay tres tipos de vagotomía que se hacían en la antigüedad. Era la vagotomía troncular, cuando, siguiendo el cursor, se cortaba prácticamente el nervio vago anterior, ¿no? En la unión, ¿no? Prácticamente del esófago con el estómago. ¿Pero qué ocasionaba? Ocasionaba una serie de alteraciones, ¿no? Una de las primeras alteraciones era que, si bien es cierto, disminuía la secreción ácida, pero a este nivel del píloro producía un espasmo. Por lo tanto, la vagotomía troncular tenía que ir unida, ¿no?, a una piloroplastia a este nivel. Posteriormente se avanzó en hacer una vagotomía ya no troncular en la parte superior, sino una vagotomía selectiva. Es decir,
denervar parte del fondo y el cuerpo del estómago a la altura de las células principales, que son las productoras de ácido clorhídrico, ¿no? Pero también tenían el problema de que a veces, ¿no? Se cortaba prácticamente el nervio a esta altura, el nervio de la target, o la pata de cuervo que se dice, y también provocaba el espasmo a nivel del píloro. Hasta que por último se hizo una vagotomía ultraselectiva en el cual se respetaba la pata de la target, ¿no? Y solamente se hacía la seromiotomía, ¿no? De a este nivel, de la curvatura menor, dejando denervada toda esta parte del cuerpo y del fondo gástrico, inhibiendo la secreción, ¿no? Si bien es cierto, esta cirugía se hacía anteriormente, hoy en día, con la aparición y el uso de los inhibidores H2 y también de los inhibidores de la bomba de protones, derivados del lansoprazol, del omeprazol, prácticamente ya se ha logrado controlar la secreción gástrica, ácida a nivel gástrico. Por lo tanto, esta vagotomía ha dejado de ser, digamos, una técnica quirúrgica, ¿no? Que se realizaba con mucha, digamos, frecuencia hace un siglo atrás, ¿no? Posteriormente se avanzó, junto con la vagotomía, la realización, ¿no?, de las piloroplastías. Y en las piloroplastías, pues, que generalmente se hacía cuando los niños nacían con un defecto congénito que se llama la hipertrofia congénita del píloro. Y para esto se ideó, ¿no?, la técnica de la piloroplastia de Heine y Mikulicz, que consistía únicamente en seccionar el músculo esfinteriano, de tal manera de que al cortar el músculo y hacer un cierre transversal según el esquema, ¿no?, se lograba, ¿no?, el pasaje del vaciamiento gástrico. Pero esta piloroplastia, ¿no?, se realiza de acuerdo a las injurias o patologías existentes que puede haber a este nivel del antro pilórico o en el mismo píloro, ¿no? Y entonces, cuando había una complicación de los síndromes ulcerosos con una estenosis a este nivel, se hacía la operación de la piloroplastia de Finlay, es decir, un poco, no solamente se cortaba el esfínter pilórico, sino que se cortaba parte del antro pilórico, del antro del estómago y parte de la primera porción duodenal. Y se hacía el cierre también en forma transversal, dejando pues una gran amplitud de pasada, ¿no? Pero hay otra técnica que es la técnica de Jabulay, en el cual, cuando las cirugías son paliativas porque existe un cáncer avanzado o un cáncer metastásico como enfermedad, ¿no?, entonces no vale hacer ninguna gastrectomía, sino simplemente hacer un bypass. Y ese bypass, ¿no?, según la técnica Jabulay, era prácticamente evitar el corte del esfínter pilórico, hacer una incisión en la parte del antro más baja del antro del estómago y en la primera porción, la segunda porción duodenal. Entonces se hacía una derivación gastroduodenal, ¿no? O sea, una cirugía eminentemente paliativa, con el objetivo de dar, digamos, una mejor calidad de vida a pacientes en el cual, digamos, la enfermedad ya ha dado metástasis, ¿no? Estas eran las piloroplastías que se hacían con cirugía abierta y que hoy
con la nueva técnica quirúrgica de la laparoscopía, ya están un poco bastante reducidas y además hoy en día ya se está haciendo, ¿no?, ciertas derivaciones gastroduodenales o gastroyeyunales con conservación del píloro. O sea, ha evolucionado, ¿no? Y hay ciertos medicamentos que favorecen el relajamiento del esfínter pilórico. Cuando, digamos, se opera las diferentes cirugías con relación a las diferentes injurias quirúrgicas, ¿no?, puede haber complicaciones después de la cirugía, ya sea porque el paciente estuvo mal preparado o porque las condiciones que tenía el paciente no estaban lo suficientemente dadas para que haga un buen cierre. No. Siempre se ha dicho que es mejor reparar una complicación de una cirugía que el mismo cirujano que lo operó la primera vez. ¿Por qué? Porque él sabe qué es lo que ha hecho y él sabe también, ¿no?, cómo ver la manera de hacer la reconstrucción o reparación de esta complicación. Entonces, es muy importante cuando existe una complicación de las diferentes cirugías, ¿no?, ya sea un Billroth 1, un Billroth 2, un Billroth 1 no hubiera sido sino una gastrectomía lo más distal posible, ¿no?, con una gastroduodenoanastomosis. Este tipo de cirugía no tiene indicaciones precisas para poderla realizar. Además son tendientes a cirugías, digamos, paliativas. El Billroth 2 es cuando, digamos, la resección es un poco amplia, que abarca más del tercio medio distal del estómago. Entonces la reconstrucción, ¿no?, se hace uniendo la parte, digamos, que se ha cortado del estómago con yeyuno. Y acá es muy importante para que no haya los síndromes de complicación, ¿no?, de asa aferente o asa eferente, tomar una distancia del ángulo del trace de aproximadamente entre 50 a 70 centímetros del ángulo del trace y llevar la asa distal para hacer la reconstrucción, ¿no?, con la parte del estómago. Y la parte proximal unirla haciendo la famosa Y de Rose, ¿no? Tratando de que el diámetro del asa de una llevada, ¿no?, llegue a cubrir parte del diámetro de la longitud de la cámara gástrica cortada y el resto se cierra, es decir, se hace un Holzmeister a ese nivel, ¿no? O también el Billroth 2, que ya no es de Rose, sino es un Omega, que significa también tomar una distancia entre 50 a 70 centímetros al largo de 3, elevar toda la asa duodenal, ¿no?, para unir todo la boca del estómago que se ha recepcionado, es decir, hacer una anastomosis poldia, que se llama en Omega. Es decir, son diferentes técnicas. Unos la hacen sin brow complementaria, otros lo hacen con brow complementaria. Por eso es que es muy importante que cuando hay una complicación de estas cirugías, el cirujano que entró la primera vez sabe lo que ha hecho, ¿no?, sabe qué técnica ha aplicado, sabe qué asa ha llevado y cómo la ha suturado. Entonces, el reconocimiento de, digamos, de la complicación es muy importante, y qué mejor que el cirujano que la operó la primera vez. Hay que evaluar la intensidad o la gravedad de la complicación, porque puede haber fístulas
que con el manejo médico puede, digamos, cerrar, ¿no? Demoran un poquito, se hace una fístula, ¿no? Externa, y llevándolo muy bien médicamente, ¿no? Disminuyendo la secreción con somatostatina o clotridé, ¿no? Y haciendo un buen drenaje mediante los sistemas de tubos, esa dehiscencia puede cerrar, ¿no? Por eso que hay que ver la evaluación, si es de inicio, es de una evaluación quirúrgica o conservadoramente médicamente se puede llevar al paciente antes de llevar a la cirugía, ¿no? Y luego también ver si es una complicación aguda o una complicación tardía, ¿no? Viendo la fecha de la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, cuando nos referimos, por ejemplo, al nervio del vago, ¿no? Antiguamente había complicaciones tempranas y había complicaciones tardías, ¿no? Entonces, entre las complicaciones tempranas, ¿no? Está, digamos, aquella situación en la cual hay que intervenir de forma inmediata para resolver el problema, ¿no? Pero muchas veces hay que tener la suficiente evaluación del cirujano, que debe estar familiarizado con la técnica quirúrgica, ¿no? Y ver la intensidad de la complicación para proceder a si es quirúrgicamente la manera de poderla resolver o, digamos, esperar un tiempo de forma conservadora, ¿no? ¿Qué complicaciones trae, digamos, cuando se hace una vagotomía? Si es una vagotomía troncular, como dijimos anteriormente, va a afectar a varias estructuras. ¿Por qué? Porque el vago anterior izquierdo va a inervar el estómago, la vía biliar principal, ¿no? Parte del páncreas, incluso las primeras porciones duodenales. Hasta incluso el colon proximal puede tener cierta dependencia neurovegetativa, ¿no? Pero cuando se hace una vagotomía gástrica un poco selectiva, ¿no? Puedes conservar esas ramas que inervan estos órganos. Y entonces, pues, solamente lo que se afecta va a ser el aparato secretor ácido, ¿no? La mejor que se usó en los últimos tiempos fue la vagotomía superselectiva, en el cual solamente se denerva el aparato secretor, ¿no? Del cuerpo y de los fondos gástricos, y se conserva el resto de estructuras de inervación del vago, ¿no? Y entonces prácticamente esto es lo que se hacía en la famosa seromiotomía vagal, cuando había los famosos síndromes ulcerosos intratables, donde los ciertos medicamentos no hacían efecto. Pero hoy en día, con la amplia gama de medicamentos que hay en el comercio, prácticamente ya la vagotomía ha sido, digamos, desplazada. Es cierto que todavía se puede hacer, pero prácticamente ha sido desplazada. Cuando te denervas el vago, ¿no? No va a haber, digamos, tonía gástrica y va a estar el vaciamiento bastante retardado. ¿Por qué? Porque no hay la contractibilidad, ¿no? Y, y prácticamente también puede tener un efecto a nivel, digamos, del esfínter esofágico inferior y que puede condicionar una cierta calasia fisiológica, ¿no? E incluso hablan de ciertos casos en el cual puede haber una cierta, digamos, necrosis de la curvatura menor. Bueno, en la experiencia que tenemos nosotros nunca hemos visto, pero en los libros, ¿no? En series de otros hospitales
hablan como una de las complicaciones que, digamos, que puede presentarse cuando hay esta denervación, ¿no? Como les digo, la disfagia es poco común, ¿no? No es muy, digamos, fuerte, ¿no? A veces puede traer como consecuencia que haya ciertas fibras que salen un poco altas y que van a inervar el esfínter pilórico, llevando, digamos, a un síndrome pilórico, digamos, tardío y parcial, en el cual hay que hacer, pues, no una piloroplastia, ¿no? Es decir, puede presentarse porque fisiológicamente y fisiopatológicamente la inervación del vago no es igualitaria en cada una de las personas, son eminentemente diferentes, ¿no? Y por lo tanto, digamos, la posibilidad de presentar es muy alta, ¿no? En ciertos pacientes. Esta vagotomía, cuando las complicaciones son tardías, traen alteraciones, digamos, en la calidad de los fluidos, ¿no? Por ejemplo, pueden alcalinizar. A la falta de ácido va a predominar las sustancias alcalinas de la secreción biliar y pancreática, ¿no? De más está decir que puede alterarse esta alcalinización, ¿no? El mecanismo de relajación del esfínter, ¿no? Y también todos los vaciamientos de los fluidos pueden estar retardados y pueden condicionar reflujos que pueden llevar a una esofagitiis gástrica o de repente puede llevar a una éstasis a nivel vesicular para la formación de litiasis vesicular. Esta es prácticamente una representación del BIROD 1, ¿no? Tenemos acá el duodeno, tenemos acá el estómago. Este cierre que se hace a este nivel, lo que se llama el Holzmeister, ¿no? Y solamente se utiliza el lumen del duodeno. Muchas veces este BIROD 1, ¿no? La segunda y tercera porción duodenal está casi retroperitoneal, hay que liberarla. El hecho de liberarla de un tejido laxo es lo que se llama como la maniobra de Kocher. O sea, se levanta para que la unión del estómago con el duodeno no sea, digamos, muy tensa, porque toda sutura, toda anastomosis debe tener dos condiciones. La primera, que no esté muy tensa las dos estructuras que se anastomosan. Y la segunda es que ambos cabos que se van a anastomosar tengan una buena irrigación. Si no tiene una buena irrigación, entonces no va a haber la posibilidad de que haya dehiscencia o necrosis en esa área, o una posterior fístula es muy alta. Todas las gastrectomías no vienen a ser sino recorte de parte del estómago, o si no todo el estómago, no. Y ahí se emplean generalmente dos técnicas, ¿no? El BIROD 1, que es una resección de la parte distal del estómago y de la primera porción duodenal, y se hace una recomposición haciendo una anastomosis gastroduodenal, ¿no? Muchas veces hay que liberar la parte retroperitoneal del duodeno, que es la maniobra de Kocher, ¿no? Pero cuando es muy alta la lesión, sea maligna o benigna, entonces la resección gástrica es un poco alta, casi en el tercio superior del estómago.
Entonces, llevar el duodeno a ese nivel es imposible. Entonces, lo que se tiene que hacer la reconstrucción es con el yeyun. Y entonces, como les vuelvo a repetir, ahí hay dos técnicas del Billroth 2, ¿no? En llevar un asa yeyunal en Y de ropes o en llevar, digamos, toda la asa yeyunal en omega, ¿no? Con una liberación de la maniobra de Brau complementaria en la parte inferior, ¿no? Para que no haya, digamos, un retardamiento en la movilidad del flujo gástrico, ¿no? Entonces, todas estas cirugías, incluso la cirugía bariátrica, que es la gastrectomía vertical, ¿no? Tiene una serie de complicaciones, ¿no? Y estas complicaciones son las que se producen en forma temprana, inmediatamente después del acto quirúrgico, ¿no? Y prácticamente pueden ser por falla técnica, porque la hicieron muy tensa o porque los cabos a anastomosar estaban, digamos, con la patología arterial muy comprometida, ¿no? Y hay otras alteraciones que son a largo plazo, como el vaciamiento gástrico, ¿no? O también el síndrome del dumping. Entonces, las que se producen, digamos, en el acto quirúrgico son fácilmente recuperadas. Puede haber hemorragias o hemorragia interna, que puede ser dentro de la luz gástrica o puede ser fuera de la luz gástrica, dando, digamos, una hemorragia interna, ¿no? Puede haber dehiscencias o filtraciones de las derivaciones, ya sea de la unión duodenal o de la gastroduodenanostomosis o de la gastroyeyunanastomosis, e incluso dehiscencias o filtraciones en las operaciones de las pleuroplastías. No, se entiende de que si no tiene un buen drenaje, no, van a dar reacciones intraabdominales peritoneales. Pero si has dejado un drenaje a ese nivel, entonces todas las filtraciones van a salir al exterior a través de los drenes, ya sea de los drenes tubulares o de los drenes laminares, ¿no? Y muchas veces el gasto, o sea, la cantidad de salido puede ser, ¿no? Menos de 500 o más de 500. Entonces es lo que se denomina, ¿no? Fístulas de alto gasto, de mediano gasto o de poco gasto. Y depende de eso, va a depender si el tratamiento es médico, conservador, ¿no? Reduciendo la cantidad gástrica mediante los osteoideos o somatostatina, ¿no? O si es muy alto, entrar, ¿no? Y reparar o hacer un bypass, ¿no? O colocación de sondas especiales nasoyeyunales para obviar la zona de la filtración y alimentarlo al paciente para evitar que se desnutre, ¿no? Ahora, puede ser que, digamos, las anastomosis y no hayas respetado el espacio suficiente y puede que se cierren, creando las obstrucciones en las diferentes anastomosis. Pueden ser obstrucciones en la gastroduodenal del Billroth 1, en las gastroenteroanastomosis yeyunales, puede haber obstrucciones en la unión del asa yeyunal aferente, en la unión del asa yeyunal deferente, ¿no? Entonces, cualquiera que sean, se va a cerrar y va a crear un hilio parcial, o sea, una obstrucción parcial, ¿no? Por el manipuleo puede haber complicaciones hepáticas o hepático-pancreáticas, ¿no? Puede haber pancreatitis, puede haber problemas, hasta lesiones duodenales, lesiones a nivel del colédoco, o simplemente puede haber infecciones intraabdominales, ¿no? Como los abscesos o colecciones.
¿no? Puede que sea de que hayas denervado bastante y le hayas quitado la irrigación arterial a los apéndices epiploicos, condicionando, digamos, el infarto y muerte a nivel de ese epiploide, ¿no? Es decir, hay una serie de complicaciones de la zona donde has trabajado. Pueden abrirse haciendo dehiscencia o pueden cerrarse haciendo obstrucciones o pueden traer complicaciones de otros órganos, ¿no? Ya sea por exceso de manipuleo o por denervaciones del nervio, ¿no? Pero puede que el paciente salga bien en las primeras días de la cirugía, pero pasados 2 o 3 meses puede haber recurrencia, ¿no? De la úlcera, lo que se llama úlcera recurrente. Puede que haya fístulas gastroyeyunocólicas por el defecto, digamos, agudo inflamatorio, puede que se comunique las derivaciones con una porción de colon transverso, ¿no? Puede haber trastornos también mecánicos que hablamos, las obstrucciones. Puede haber, y lo más importante son los síndromes fisiopatológicos tardíos, como el síndrome de asacia, cuando por no te das cuenta, llevas la ACE en forma torcida, ¿no? Creando un síndrome de asa ciega, ¿no? Puede hacer de que el pasaje tan rápido de nutrientes hiperosmolares a un intestino que no está preparado para soportar este tipo de fluidos, puede que haya disturbios intestinales como diarrea, ¿no? Que haya un reflujo alcalino. Pero lo más importante es el síndrome del dumping, es decir, puede haber el dumping temprano, que es a primeros meses de la cirugía, o el dumping tardío, que se puede presentar posterior a los 3 a 6 meses. Puede que, digamos, en el exceso de manipuleo por equivocación de nervios, cierto tipo de nervios vagales, que puede tener una atonía gástrica, el estómago no contrae. O puede ser que también a nivel del asa que haces en la Y de Rose, ¿no? Puede que se cierre y se hace una especie de un secuestro, ¿no? De nutrientes a ese nivel, ¿no? Y que puede llevarte posteriormente pues a una obstrucción. Es decir, hay infinidad de complicaciones producto de esta cirugía. Por eso que esta cirugía hay que hacerla bien, ¿no? Para evitar las complicaciones que puedan presentarse a ese nivel. El hecho de que tú acortes, ¿no? Parte del estómago bypasses puede traerte unas complicaciones, ¿no? De un síndrome de mala absorción, ¿no? O sea, hay nutrientes, por ejemplo, en el virgo 2 hay parte del duodeno y parte, digamos, del yuno proximal donde se absorben cierto tipo de nutrientes, en especial el ácido fólico, el hierro, que puede traer complicaciones, ¿no? De una anemia ferropénica por falta de absorción de fierro o por falta de absorción de vitaminas, ¿no? Y del ácido fólico, que te pueden llevar a una anemia, ¿no? Pero también, una vez que ha pasado los nutrientes, puedes ver que te puede formar un efecto de los besoares, ¿no? Puede ser también de que la cantidad gástrica de la mucosa gástrica que hayas dejado sea muy pequeña y no es lo suficiente en la producción de la acidez, yéndote prácticamente
a un flujo altamente alcalino. Y ese es el problema que a veces hace que la calidad de vida que tenga el paciente es muy mala, ¿no? Si es un cáncer y no has dejado los bordes libres, puede que haya, digamos, una recidiva de carcinoma a ese nivel de la recepción o también la presentación de la úlcera de boca anastomótica, ¿no? Otro, digamos, como le puedo decir, otra situación que se presenta últimamente es con respecto a la cirugía bariátrica. Si bien es cierto que la cirugía bariátrica es una técnica moderna, ¿no? Que se emplea generalmente para la reducción de peso en la obesidad mórbida, ¿no? Y que puede aliviar en ciertos pacientes la diabetes, ¿no? Porque al reducir la capacidad gástrica, la sensación de hambre se limita debido a que no hay la suficiente capacidad de tal manera que con poco alimento prácticamente la sensación de hambre cede, ¿no? Pero últimamente se está haciendo lo que se llama la manga gástrica con bypass, es decir, reduces la capacidad del estómago mediante una gastrectomía vertical y haces una derivación gastroduodenal distal, es decir, evitas que los nutrientes estén en contacto con gran parte del duodeno y gran parte del yeyuno. Y tienes poca economía del yeyuno e ilion para la absorción de ciertos nutrientes, ¿no? Por eso hay que pensarlo bien en hacer este tipo de cirugía, porque aparte de las complicaciones que pueden presentar como fístulas e licencias, ¿no? Lo importante es que el paciente lo puedes llevar a una especie de una anorexia fisiológica, en el cual el paciente ve cada día que ya se está yendo pues al extremo. Nosotros en la poca experiencia que hemos tenido de la cirugía bariátrica, han habido muchos pacientes operados en forma privada, ¿no? Han ido muchos pacientes al hospital ya en un estado caquético, con una desnutrición severa, con un severo compromiso en la absorción de muchos nutrientes. Han ido con anemias severas, han ido con, digamos, una piel bastante seca, ¿no? Con casi hueso y pellejo, ¿no? Muchos de ellos han tenido problemas de intimidad porque bajan la libido sexual, ¿no? Y prácticamente hay una dispareunia porque no hay la suficiente cantidad de secreción vaginal y entonces pues el hacer relaciones sexuales es muy doloroso para ese tipo de mujeres. Es decir, hacer una cirugía bariátrica, ¿no? La última que es con gastrectomía vertical y un bypass gastroduodenal distal, hay que pensarlo dos veces en someterse a este tipo de cirugía. Es cierto que muchos pacientes van bien, pero hay una buena cantidad o un buen porcentaje de pacientes que también evolucionan mal, ¿no? Nosotros hemos visto fallecer a muchos pacientes, ¿no? Complicados de esta cirugía bariátrica. Y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que prepararlos a los pacientes desde el punto de vista más que todo psicológico y aún psiquiátrico, ¿no? Porque a veces las complicaciones, como les vuelvo a repetir,
son muy severas que pueden conllevar a la muerte de los pacientes, ¿no? Hay otro tipo de cirugías que, si bien no es cierto, no son gastroduodenales, pero vale la pena mencionarlas, es con relación a la palacia, la cirugía de Heller, ¿no? Que si tú no lo haces con la técnica antirreflujo, puedes conllevar al paciente a un herbe fisiológico, ¿no? Iatrogénico. O en la misma conducticatura puedes llevar a una atalasia iatrogénica. Es decir, hay parámetros que se tienen que respetar para hacer este tipo de cirugías. Es decir, hacer una cirugía gástrica de la parte alta del tracto digestivo, hay que pensarlo 2 veces en hacerla. Si la haces, tiene que tener un beneficio hacia el paciente. No la hagas por quererla hacer o por demostrar que sí sabes hacer una gastrectomía. Felizmente hoy en día las operaciones de las gastrectomías están tan limitadas, ¿no? Que prácticamente en los últimos 5 años solamente se han operado gastrectomías, ya no por problemas de úlcera o de sangrado ulceroso o complicaciones de las úlceras o de perforaciones, porque son muy bien controlados con los inhibidores de la bomba de protones, en este caso el lansoprazol o el omeprazol. Y solamente este tipo de cirugías quedan reservadas solamente para la cirugía maligna, ¿no? En los últimos años, operar o hacer una gastrectomía por úlcera complicada son muy raras, demasiado raras. Con decirles que en los últimos 5 años en nuestro hospital no se ha operado ningún estómago. Así que también el Honor Delgado tampoco se ha operado, salvo oncología, que es, digamos, operaciones de estómago, duodenales altas, que dan con disección radical desde el punto de vista oncológico, pero solamente reservada para cáncer, no reservada para la cirugía benigna. Vagotomías ya no se hace. Creo que en ningún país la están haciendo, ¿no? Salvo que tenga una indicación precisa, como por ejemplo en el síndrome de Solingen-Hellison, puede ser, ¿sí? Donde la hipersecreción es muy fuerte, en el cual sí se puede hacer una vagotomía ultraselectiva, ¿no? Pero tratar a una úlcera con una vagotomía ya no es, son cirugías que se están realizando a nivel mundial, ¿no? Por eso les puedo decir, ninguna cirugía está libre de tener complicaciones, ¿no? La gran mayoría tiene, digamos, buen pronóstico, al menos en las cirugías que están haciendo los cirujanos oncólogos, tienen una buena, digamos, buenos resultados. Esto es todo lo que les quería decir respecto a las complicaciones de la cirugía gastroduodenal, ¿no? Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Ya, hasta luego, cerramos la sesión. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Muchas gracias.